Sarah Miller estaba dando su paseo matutino habitual cuando notó un extraño objeto envuelto en una lona escondido bajo un viejo puente de piedra. El pesado paquete contenía ropa, joyas, documentos y efectos personales que claramente pertenecían a otra persona. Llevó todo a su vecino, David Chen, un abogado. Cuando David examinó los documentos, su rostro palideció. Sarah Miller siempre ha mantenido sus viejas costumbres. Durante los últimos 5 años, ha comenzado cada mañana de la misma manera. Sorbe una taza de café fuerte, observa el clima por un momento y luego es hora de su actividad favorita, un paseo matutino por el pueblo. Vivir en una pequeña comunidad tiene sus ventajas. Sarah adora las calles tranquilas, los vecinos amistosos que la saludan desde sus ventanas y la sensación de seguridad que proviene de conocer a todos a su alrededor. Su rutina diaria se ha convertido en una fuente de consuelo y alegría en su tranquila vida. Es un día festivo local esta mañana, lo que significa que el pueblo está más silencioso de lo habitual. La mayoría de las personas están profundamente dormidas, disfrutando de su día libre del trabajo. Sarah disfruta de estos momentos tranquilos cuando puede pasear sin el habitual ajetreo matutino de transeúntes y paseadores de perros. Camina por la calle principal, pasa por la vieja iglesia y llega hasta el borde del pueblo, donde un antiguo puente de piedra marca la frontera entre la civilización y el campo, que se extiende más allá. El aire matutino es fresco y puro. Sarah respira profundamente mientras camina, agradecida por su salud y los pequeños placeres de su paseo diario. Al acercarse al viejo puente de piedra, Sarah nota algo que la hace detenerse, entre las sombras de abajo. Algo oscurecido por la estructura parcial de roca parecía no estar allí antes. Parecía un gran paquete envuelto en material impermeable. Sarah se acercó más, la curiosidad eclipsando su habitual cautela. El paquete estaba metido profundamente en las sombras, claramente colocado allí intencionalmente. Miró alrededor nerviosamente. El paquete era muy pesado, envuelto en una gruesa tela impermeable y atado firmemente con cordel. Quien lo dejó allí debió haberlo escondido por mucho tiempo. Sarah pensó en todo tipo de posibilidades. ¿Alguien ha escondido algo robado? ¿Está perdido? ¿O es algo peor? Después de un debate interno, la curiosidad de Sarah venció. Caminó hasta la orilla del agua, con cuidado de no resbalar en las rocas húmedas. El paquete era más pesado de lo que había esperado, y requirió un gran esfuerzo sacarlo de su escondite y llevarlo de vuelta por el sendero. Sus manos temblaban ligeramente mientras desataba el nudo. Una parte de ella se preguntaba si había cometido un error al abrir algo que claramente pertenecía a otra persona. Pero otra parte sentía la necesidad de entender lo que había encontrado. Pero había una cosa que no quería ver. Pidió que fuera así. Cuando quitó la tela, Sarah jadeó. Dentro había ropa que claramente pertenecía a otra persona, varias bolsas de diferentes tamaños y una variedad de artículos personales que inmediatamente llamaron su atención. Había joyas caras, una cartera con una tarjeta de identificación y, lo más importante, varios documentos oficiales atados juntos con bandas elásticas. Sarah recogió los documentos con dedos temblorosos. Aunque no entendía todos los términos legales, vio sellos oficiales, firmas y timbres, lo que indicaba que estos documentos eran importantes documentos legales. El peso y la calidad de los documentos indicaban que eran originales, no copias. Una pregunta llenó su mente. ¿Alguien fue robado? ¿Eran estos artículos robados?
o alguien escondió sus propios artículos para mantenerlos seguros. Este descubrimiento parecía significativo, pero Sarah no estaba segura de qué hacer a continuación. Necesitaba el consejo de alguien que entendiera la ley. David Chen vivía a solo 3 casas de Sarah. Había sido su vecino durante años, y ella siempre había sentido que era servicial y confiable. Como abogado que trabajaba en la ciudad, él sabría qué hacer con estos documentos y artículos personales. Sarah volvió a envolver todo cuidadosamente y caminó hasta la casa de David. Aunque era temprano y era día festivo, vio que la luz de su cocina estaba encendida. Llamó suavemente a la puerta. Él pareció sorprendido de ver a Sarah tan temprano en la mañana, especialmente cargando lo que parecía ser un gran paquete. Ella le contó sobre su paseo matutino y el descubrimiento bajo el puente. David la invitó a entrar y escuchó atentamente mientras ella relataba su descubrimiento del paquete. Mientras desempacaba los artículos sobre la mesa de la cocina, David se inclinó hacia adelante para examinarlos de cerca. Sarah lo miró intensamente, notando que su expresión había cambiado. El rostro de David pareció palidecer mientras leía los documentos. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y Sarah notó que su respiración se había vuelto superficial. La miró nerviosamente, como si tuviera miedo de algo. David explicó que los documentos parecían ser evidencia en un juicio. Le dijo que actualmente estaba llevando un caso importante de fraude que involucraba a un empresario. Le dijo que mantendría los documentos con él por ahora y que contactaría nuevamente a las autoridades. Esa tarde, Sarah decidió verificar el progreso de David. Lo encontró caminando frenéticamente por la parte trasera de la casa mientras hablaba por teléfono. Cuando notó que ella se acercaba, colgó inmediatamente y forzó una sonrisa. Sarah preguntó si había contactado a las autoridades sobre la evidencia. David fue vago y evasivo. Dijo que todavía estaba tratando de averiguar la mejor manera de proceder. Unos días después, Sarah notó un cambio preocupante en el comportamiento de David. Parecía nervioso cada vez que lo veía. Cuando mencionó su curiosidad sobre el resultado del caso, David se irritó y le aconsejó que olvidara todo el asunto. Esta respuesta preocupó mucho a Sarah. ¿Por qué David quería que ella olvidara la evidencia que podría ayudar a resolver el caso de fraude? ¿Por qué no informó sus hallazgos a las autoridades como había prometido? Sus sospechas aumentaron cuando David llegó a su casa una noche con una extraña petición. Le aconsejó a la pareja que olvidaran haber encontrado los artículos bajo el puente. Sarah quedó impactada por esta oferta. Insistió en que debían informar del descubrimiento a las autoridades pertinentes si los documentos ayudarían a decidir el caso criminal. Sin embargo, la reacción de David ante su insistencia fue aún más impactante. Su rostro se enrojeció de ira. Comenzó a caminar de un lado a otro en la sala de estar, su voz volviéndose más alta mientras Sarah trataba de convencerla de que informar sobre la evidencia llevaría a problemas. Sarah nunca había visto a su vecino comportarse así antes y se dio cuenta de que algo estaba seriamente mal. Mientras Sarah insistía en que hicieran lo correcto y veía formarse sudor en la frente de él, finalmente se desplomó en su silla y cubrió su rostro con las manos. David explicó que su bufete de abogados estaba en bancarrota y profundamente endeudado. 3 semanas antes, el abogado de la parte contraria en su caso de fraude le había hecho una oferta que no pudo rechazar, una gran suma de dinero a cambio de garantizar que cierta evidencia no se utilizaría en el juicio.
La tentación fue demasiado grande para resistir. David usó su acceso a los documentos del fiscal para robar la evidencia crucial. La escondió bajo un puente distante, planeando regresar más tarde para destruirla. El lugar parecía perfecto, pero el descubrimiento de Sarah esa mañana arruinó todo. David no podía destruir la evidencia sin despertar sospechas, y no podía devolver la evidencia sin exponer su propia corrupción. El dinero que había recibido ya había sido utilizado para pagar sus deudas. David le suplicó a Sarah que le ayudara a encubrir su descubrimiento, pero Sarah se negó. Le dijo a David que la justicia era más importante que sus problemas personales. Cuando Sarah no quiso ayudarlo a encubrir sus crímenes, él supo que no tenía otra opción que enfrentar las consecuencias. La evidencia fue devuelta al fiscal, y el caso de fraude procedió según lo planeado. El empresario fue encontrado culpable y sentenciado a prisión. La carrera legal de David terminó. Fue inhabilitado y acusado de manipular evidencia y aceptar sobornos. ¿Y tú? ¿Qué harías si encontraras evidencia de corrupción de alguien en quien confiabas?